De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes de origen o nacidos en México, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Gustavo Salas, músico multiinstrumentalista, compositor, actor y pedagogo, egresado de la hoy Facultad de Música de la UNAM, en la licenciatura de instrumentista en percusiones, donde fungió 11 años como catedrático de percusiones, solfeo y armonía, así como fue coordinador de la licenciatura en música contemporánea de la Universidad Anáhuac, México. Gustavo inició sus estudios musicales a la edad de 6 años en la UNAM, tomando continuamente cursos de perfeccionamiento musical y técnicas teatrales. Ha trabajado bajo la batuta de grandes directores y dirigido diversos proyectos con gran éxito. Es además integrante de las agrupaciones Jazzland de Alfredo Landa, Amanda Tobalín Collective y Matías Carvajal Ensamble, esto último con presentaciones en México y Estados Unidos. Es además vibrafonista principal del grupo Sol Sur, que acompaña al guitarrista y compositor Fernando San Vicente. Participó con el grupo del pianista David Durá en el National Jazz Museum en Harlem, New York, por comentar algunas colaboraciones. Recientemente ha sido incluido como instrumentista especialista en vibráfono en el Atlas Jazz de México del investigador Antonio Malacara Palacios. Actualmente dirige el grupo de música tradicional mexicana Chilangos, con diversas presentaciones en la Ciudad de México y el mundo. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Salas, multiinstrumentalista, un hombre multidisciplinario. Gustavo, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí en este espacio y de verdad estoy muy contento de verdad de estar aquí. Es un placer. En los programas más recientes de Todo en México hemos estado hablando de las ocupaciones, de dedicarnos a lo que más amamos, pero también nos presentamos la disyuntiva de qué pasa cuando nos gustan hacer muchas cosas, ¿por qué decidirnos? Y también nos preguntamos, ¿y por qué decidirnos hacer una cosa? ¿Por qué no hacer muchas cosas? Ese es el caso de nuestro querido invitado Gustavo Salas, un músico de corazón que tiene una capacidad inmensa de hacer muchas cosas y se dedica a todo con mucho éxito. ¡Qué envidia! Pero de la buena, Gus, con toda la admiración. Pero vámonos por partes. Eres músico antes que nada en la vida. Platícanos de ti desde tu infancia y por qué decides ser músico. ¿Por qué la música? Ay, es bien difícil saber en qué momento me convertí en músico. Yo creo que es lo difícil de saber. Yo comencé estudiando música a los 6 años en la Facultad de Música. Entré muy jovencito a la Facultad de Música de la UNAM, al Centro de Iniciación Musical, que así se llamaba en ese entonces. Pues por decisión de mis papás, que eran los que, pues ya sabes, que vaya al box, que vaya, bueno, no al box, perdón, A lo que sea. a lo que sea, la natación, Karate, al taekwondo, exactamente, ajá. karate, exactamente. Yo, es que Hay a quienes el box llevan lo al acabo box. de estudiar, por eso dije box, acabo de aprender No, box. pero a mis hermanos nos mandaron al box, no sabes qué vieja me metieron a mí. Sí, me imagino, sí, eso Y también. aprendí también aprendí con ellos, porque jugábamos al box con los guantes. Exactamente. Pero bueno, síguele. Está bien. Sí, pues. Entonces, de esa decisión, pues ya yo me continué estudiando toda la primaria, la secundaria, y ya fue como algo muy natural, estar en la mañana en la escuela y en la tarde ir a las clases de música, y se convirtió como en algo, pues, Tu vida. sí,
ya era para mí lo normal, subir al escenario. Los primeros escenarios, creo que fue como a los 7, 8 años, fue el Auditorio Nacional. Y fue una impresión tremenda ver ese escenario gigantesco y en ese entonces el auditorio, pues oscuro, esa oscuridad tremenda porque no ves nada. Y para mí fue impresionante. Y desde este lado, no de allá para acá, no. sino de aquí, Ajá, toda la butaquería. exactamente. Y fue una impresión tremenda. Me tocó también la sala de Nezahualcóyotl y otras salas grandes. Entonces eso pues, se volvió como algo que me llenaba mucho darme cuenta que estaba en ese escenario, ¿no? Entonces ya no me pudieron sacar mis papás de ahí. Y llegó un momento en que pues sí te cuestionan, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y era pues, ¿pero qué tengo que escoger? Yo estoy en la música, ¿no? Y yo ya, ¿para qué me muevo, no? En algún momento sí me decían, ¿por qué no te decides por esto, por aquello? Bueno, a ver, la medicina no, porque pues la sangre nomás no nos llevamos. La cinematografía, me gustaba mucho la fotografía y todo esto, pero decía, no, es que es aquí donde yo me siento tremendamente a gusto. Entonces, pues para mí toda mi vida ha sido como siempre estar en la música. Nunca he pensado como algo diferente de dedicarme tan de lleno, que digo que sí me he dedicado a otras cosas. Ya sabes que uno es ocioso y uno anda curioseando por muchas cosas, pero la música fue como esa gran unión y con lo que me sentí muy, muy pleno y realizado, a pesar de que la tuve que estudiar. Pero además se te da perfecto, ya traes todo para la música. ¿Cuál fue tu primer instrumento? Em, la percusión, justamente, yo empecé en los coros, desde luego cuando empieza uno el ciclo de iniciación musical, lo primero es el canto, entonces va uno a los coros, entonces yo estuve en el coro de niños cantores de la entonces Nacional de Música y eso me encantaba el coro, me gustaba mucho cantar. Lo siguiente fue ya, bueno, elegir el instrumento y mi papá fue el que influenció mucho de que, debes tocar la batería, estudia batería y bueno, pues no había batería en la Nacional de Música, así que me fui a percusiones, entonces en percusiones pues me quedé ahí y tuve mi primer acercamiento con el que sería mi instrumento principal, que es la marimba. Así es. Pero tú tocas todo, o sea, eres un showman maravilloso, porque ya vamos a hablar que también actúas, que eres un gran actor. Entonces, eh, ¿cómo empiezas a incursionar en los demás instrumentos? ¿Cuántos instrumentos tocas? Como dice un amigo, bien, ninguno. No es cierto, tu amigo te miente. No, mi principal, o sea, es que de entrada la elección de la percusión, de la carrera de percusiones ya es ser multiinstrumentalista, porque ahí tienes que aprender todos los instrumentos de la base sinfónica, que entonces Wow. hablamos de timbales, bombo, tarola, platillos de choque, platillos suspendidos, accesorios, es una familia enorme de instrumentos. Entonces ya es una enorme familia que tienes que empezar a dominar. Estamos hablando de que en cuestión de instrumentos sinfónicos, estamos hablando de alrededor de 100 instrumentos entre accesorios y instrumentos especializados y combinaciones. Entonces son bastantes instrumentos que hay que de pronto abordar o por lo menos tener noción de cómo se tocan. Y ya uno busca la especialización en algún determinado instrumento, como hacer medicina general y ya buscas tu especialización. Mira, En mi caso fueron los teclados de percusión, que fue la marimba, y ya específicamente el vibráfono. Fue por una cosa muy curiosa que llegué al vibráfono y ahorita es mi instrumento principal. Y ya por cuestiones de vida, por muchas razones, de pronto empezó a llevarme la vida por muchos lados. Yo ya tocaba el piano, por ejemplo, desde niño. Me encantaban los teclados y tocaba mucho el piano y los teclados electrónicos. Y luego en el estudio de Matías, justamente, le mando un saludo a Matías. Matías Jonas Carvajal, que también ha sido nuestro invitado. ¿Se acuerdan que les dije toda esta pléyade de Ujú, músicos que se acompañan mutuamente en la vida como amigos, como hermanos y como músicos así en la es. escena? Pues Gustavo es de Así esa es. camada de músicos maravillosos. Ahí en su estudio él tenía un acordeón de teclado y me decía, oye, pues tú tocas el piano, ¿por qué no grabas algo? Había que grabar algo de acordeón. Entonces dije, bueno, pues lo grabo, la derecha, que es la única que podía en ese momento del piano, el lado de piano del acordeón.
Y a la siguiente semana, oye, hay otra cosa que hay que grabar. Ah, bueno, sí, pues ahí voy, ¿no? Y empecé, dije, pues está interesante el instrumento. Y empecé a buscarle el lado de botones y empecé a buscarle. Y finalmente, pues de esos días que, oye, ¿sabes qué? Pues es que no hay espacio para el vibráfono. ¿Por qué no te traes el acordeón? Y yo, bueno, pues vamos con acordeón, ¿no? Entonces, Wow. ya acercó el acordeón. Luego, por azares del destino, llegó a mis manos un violín. Dije, pues, a ver, vamos a probar el violín, a ver qué tal. Luego de hace tiempo también tenía ganas de aprender trombón y también pues conseguí un trombón y así, ya sabes cómo es. Luego una arpa jarocha y que la jarana. Entonces comienza como una especie de inquietud, más que por el afán de querer como tocar todo. Fue más bien como la curiosidad Jugar. sí, exactamente, de jugar, de ver cómo funcionan, cómo actúan, qué aportan y todo esto los instrumentos. Fue una cuestión más como hasta cierto punto educativa y por otras necesidades, es decir, la necesidad fue la que me fue llevando a aprender estos instrumentos, no tanto por afán de, pues quiero tocar tantos, más bien es la necesidad de yo saber cómo pedirle al instrumentista esto, cómo se lo pido si no sé cómo funciona, cómo lo escribo si no sé cómo se trabaja ese instrumento. Entonces, de ahí ya me derivó a estar aprendiendo también de mucha música, de todas las corrientes que yo podía, todo lo que yo podía escuchar de música, todo eso también me alimentaba yo para aprender. Y eso te lleva a la composición, obviamente. Así es, mi primera composición, depende de dónde empiezas a contar, tal vez haya sido en el CCH, cuando estudié en CCH. Hice la música de una tragedia griega para una materia de cultura griega en el CCH, con el maestro Alejandro Flores, a cual le tengo una gran estima. Ese maestro no sabes cómo estimuló mucho mi imaginación para crear cosas. Hice mi primera musicalización de una tragedia ¿De griega. qué materia? ¿Literatura? No me acuerdo, era griego, de hecho era griego. ¿El maestro era griego? No, él era Okay. sí, mexicano, pero la materia era sobre el lenguaje griego, había latín y griego. Y yo me fui por el griego. Qué maravilla, qué formación tan importante, porque se estructura, de hecho de ahí viene nuestro idioma. Sí, así entonces ¿no? el griego lo Grandes tengo así como palabras. muy presente. Me gusta mucho la etimología y me gusta mucho los idiomas, los lenguajes, son una cosa que me fascina. Entonces, Cada idioma es una persona distinta en ti. así es. Y ¿no? lenguajes en sí, porque yo no solamente estudié un poco de griego, estudié francés, estudié braille y estoy también con lenguaje de señas mexicana. Entonces, me fascinan los lenguajes. Por eso ¿Qué digo arriba. tal, ¿Qué tal nuestro invitado del día de hoy? Y eso nada más para empezar en este bloque. Vamos a seguir desmenuzando a este caballero que me acompaña y aquí los esperamos cuando termine el corte. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. Un lugar al que todo amante de la comida debe ir, más si te gusta la comida extranjera, es El Trapiche. Es un restaurante de comida centroamericana, específicamente de Honduras, de donde es la dueña quien prepara y atiende personalmente a sus comensales. El sabor es exquisito, porque todo es fresco. Sus platillos más solicitados son el plátano relleno de carne, tostones de plátano verde con pollo y las novedosas tajadas con pollo o chuleta de cerdo acompañadas de una rica ensalada de repollo y la salsa de la casa. Los precios que anuncian en su menú son bastante accesibles y el sabor es idéntico al que uno puede encontrar en el país centroamericano, pero también tienen un menú de comida corrida mexicana de lunes a viernes. Te recomendamos comer aquí si te gusta probar cosas diferentes y degustar sabores nuevos. Además, El Trapiche es un restaurante socialmente responsable, ya que apoya a Fundación San Felipe de Jesús a través de esta alcancía que tienen en su establecimiento. De todo en México. Continuamos. Continuamos en De todo en México con Gustavo Salas. Gustavo, ¿y si hablamos de teatro encima de todo lo que hemos estado hablando? ¿Qué me Sí, dices? el teatro. También desde muy pequeño comencé. Fíjate, digo que yo me casé con la música. Estoy como casado con la música. Siempre estuvo ahí presente. Pero el teatro es como ese amigo que llega y te sonsaca. Oye, vámonos aquí, vámonos allá. Y yo digo, ay, pero estoy aquí con la música. No, vente, ahorita regresas, ¿no? Entonces, pues ahí ando haciendo teatro de pronto, por aquí, por allá. También yo empecé muy chiquito. Esa es una anécdota, creo que no sé si a mucha gente se la he contado. Pero empezó porque justamente en el coro de niños cantores, un año, no sé, en el que yo estuve, hicieron una pastorela. Y en esa pastorela
pues hicieron audiciones. Una pastorela para el fin de año que los niños participen. Entonces hicieron audiciones y yo dije, pues, voy a entrarle, ¿no? A ver qué pasa. Finalmente me presenté y sí, pues me quedé de ángel número 15, no sé qué. Pero era un ángel ya, el ángel que anunciaba a los pastores, de la que hacía comerciales. Y entonces ya me acuerdo que dirigió el papá de uno de los chicos, que alguien que de teatro, no estoy seguro si era director, pero alguien que se dedicaba al teatro. Y ya se hicieron los ensayos, pues me pasa regañadientes, pues ya me llevaban, porque pues ya está en la música, está en la natación, y ahora quiere teatro, ¿no? Bueno, pues, ok, ya me llevaron. Finalmente se iba a hacer la obra y le dicen a los papás, bueno, pues el vestuario es colores tales, que no sé qué. Dice mi mamá, pues algunos colores pasteles para el ángel, que no sé qué tanto. Dijo mi mamá, pues, a ver, aquí hay un pantalón café y aquí hay una camisa con rayas color pastel. Ahí está su vestuario. Entonces yo llego el día de la obra, todos así con alas, togas, así, los airolas y todo, y llega el ángel urbano acá con su playera a rayas, su pantalón café. Dije, pues a mí me dijeron que yo salía de ángel, pues salí de ángel así con ese vestuario, salí. Y bueno, fue la sensación. Ya finalmente les dijo el director a mis papás, tienen que meter a este chico al teatro, tienen que meterlo a estudiar porque es muy bueno. Mis papás dijeron, sí. Y pues ese interés fue de buscar un día o domingo, a ver dónde habrá teatro. No hay, mejor otro día. Y ahí acabó mi carrera de estudios como actor. Entonces ya, pero pues no me detuve. Y ya en la prepa luego pues seguimos con el teatro. Y luego ya cuando estaba yo por titularme en la Facultad de Música, de pronto pues te invitan, oye, pues sabes que en tal obra necesitan músico, pues vente, échame la mano, no sé qué tanto. Pues ya me fui incorporando a las compañías de teatro. Y luego pasaba un fenómeno muy chistoso en las compañías porque en algún momento decía, oye, ¿sabes qué? Se me fue el actor. Oye, ¿tú podrás decir eso? Pues sí, pues lo digo. Va, pues entonces pasó un poco como con lo del acordeón. Oye, pues la siguiente sesión, ¿sabes qué? O sea, haz este papel, ¿no? Bueno, pues está bien. Entonces ya de ahí ya no me bajaron. Y pues fue bajo su riesgo. Yo les dije, no me van a poder bajar luego, pero ahora sí que fue bronca de ellos. Y es que es muy, muy cercana la interpretación, o sea, los músicos interpretan, los actores representamos. Entonces ahí se da y el hecho de estar en el escenario, lo que te exige, el desenvolvimiento, el desparpajo, ya que tienes la seguridad. Y, y bueno, pues verte en escena realmente es maravilloso. Nos conocimos en un taller de teatro en la Fundación Sebastián. Así me acuerdo aquel personaje de improvisación que nos pusieron de una señora. Sí, ¿te acuerdas? Hiciste una señora divina que fingía que no sabía tocar, que no sabía música para seducir al maestro de música. Entonces el maestro salía de escena, te ponías a tocar. O sea, yo me acuerdo cuando estaba ahí y estabas junto al piano y te pones a tocar clásico. Yo me quedé así de wow, o sea, te conocía como folclorista, pero ahí me voy enterando de esto y además ese personaje lo tenemos que desarrollar en algún momento porque es un personaje muy bonito. Era maravillosa en la voz. No, pero déjate platico rápidamente también. Ahorita yo estoy trabajando con Pilar Villanueva, que es una extraordinaria improvisadora. He estudiado con ella improvisación teatral y ella está dirigiendo algo que es raro que diga que es un monólogo de clown porque no tiene palabras, no habla el personaje, pues monólogo se me suena raro, pero clown mimo. Pero exactamente, ¿no? Sí. Ajá. Entonces estamos trabajando en una obra que se llama Susla Sábato, que esperamos estrenar para finales de febrero del próximo año. ¡Qué importante! Entonces ya estamos teniendo la primicia. A ver, ¿dónde se van a presentar? Vamos a estar muy probablemente en la Fundación Sebastián, seguramente vamos a estar teniendo ahí nuestra primera temporada. Y es para toda la familia, es la historia de un músico. Ahora sí que es el reflejo de lo que vivimos los artistas, es lo que quisimos plasmar en esta obra. ¿Cuántos actores en escena? Pues yo nada más. Es un monólogo. Pues te digo que es un monólogo de clown, pero pues no tiene diálogo, pues no sé cómo llamarlo. Me cayó el 20. Es un mudólogo. Te digo que es un mudólogo de clown porque no habla. O sea, súper ambicioso el proyecto.
Lo vas a sacar maravillosamente. Muchas gracias. Y pues si te dirige Pilar, está genial también. Sí, es una extraordinaria improvisadora. Con ella yo he trabajado en una obra que se llama Sola, que es una locura porque ella improvisa historias, pero al estilo de los clásicos. Entonces improvisa en estilo de Sor Juana, en estilo de Lorca, en estilo de Molière, en estilo de Disney, que es divertidísimo, en estilo de cine mexicano. Qué Entonces maravilla. yo musicalizo todo el tiempo en estilos también. Entonces Claro. es una locura. Sí, sí, sí. ¿Y que también le vas a meter música a esto que estás haciendo? Claro, ya lleva música, toda la música está hecha por mí. Claro. Y es digamos, como un espectáculo antimusical, le podríamos decir, porque realmente no aparece ningún instrumento musical casi. Entonces es como un poco, le llamamos como un espectáculo antimusical, pero la música es la que guía toda la obra. Wow, pues vamos a estar muy atentos en febrero del 2023, que prácticamente ya lo tenemos encima. Ya está encima. En la Fundación Sebastián, que es muy cercana aquí, aledaña a la región de Tacubaya, que está en Patriotismo. No recuerdo el número. 304. 304. Entonces, bueno, pues ya les vamos a estar avisando para que vayan. Y esto hablando de la educación, que es otro de los temas que convenimos conversar. Si estamos hablando de música, si estamos hablando de teatro, si estamos hablando de la vida, entonces estamos hablando de educación también. Así es. ¿Qué es para ti la educación? Es una vocación, o sea, yo no, es algo que tal vez yo no pedí, pero de alguna manera se dio. Yo te platicaba que esto son dos cosas que surgieron como para defenderme en la vida, ¿sabes? Yo de niño desarrollé dos cosas justamente por el bullying, que hoy conocemos como el bullying, que es el acoso escolar. Una forma de defenderme era mucho el humor y la educación. Es decir, cuando los maestros yo me daba cuenta que explicaban y explicaban y decía, pues sí, pero como que falta información ahí, como que el maestro no explicó esto, ¿no? Y luego pasaban a mis compañeros al pizarrón y decía yo, y lo veía sufrir a mi compañero y el maestro, no, es que esto, no entendiste esto. Si es que no le explicó, maestro, no lo va a entender, no lo va a resolver porque no le explicó tal cosa. Entonces yo me daba cuenta de cosas que faltaban de información. Y entonces a veces se acercaban conmigo, oye, ¿cómo resuelves esto? ¿Cómo haces? Pues mira, muy fácil, haz esto, es esto, resuélvelo así. Y entonces ya, muchas gracias, ¿no? Entonces ahora me cuidaban por eso, justamente, de que no se metan con él porque es el que me pasa, me ayuda en los exámenes o me ayuda en las tareas, ¿no? Entonces eso me sirvió para que no me maltrataran tanto en la primaria. Y ya de ahí pues se me quedó como una vocación y fue muy clara la vocación cuando ya estando en la facultad de música, me tocó clase con el maestro José Antonio Rosado, que en paz descanse, me tocó su último semestre que dio el maestro. Y fue para mí una epifanía darme cuenta de la capacidad del educador, ¿no? De la magia, de toda la vocación. Porque ese maestro podía enseñar una clase que era bien complicado, que era canon y fuga. Era matemáticas para los músicos. Canon y fuga es bien complicada esa materia. Y entonces él sacaba una libretita así, pero viejita, esas de alas de mariposa que se ve que era su libreta de estudiante. Decía, a ver, vamos a tomar este ejemplo, y escribía y desarrollaba una fuga, desarrollaba así una cosa maravillosa y iba paso por paso, iba explicando así con una paciencia y con un amor que dije, yo quiero ser como este maestro. Entonces de ahí se me quedó como la idea de, sí, yo quiero eso, yo también quiero ser parte de esto, y fue que me dediqué a la enseñanza y aprender y apoyar a los alumnos y de verdad pues, tratar de buscar que hubiera cambios, porque yo me di cuenta finalmente como a mí me educaron, como yo aprendí, dije es que es muchas cosas que no funcionaron y que casi acaban con mi carrera, de hecho. Entonces pues fue preocuparme por los alumnos y yo creo que una cosa muy importante que deben tener los educadores primero es tener la apertura de querer aprender. Si el educador no tiene la apertura para aprender, no puede ser educador. La segunda cosa que debe de tener es el interés por el alumno. Entonces me llegaban casos pues de alumnos, es que nos reprueban los maestros y nos reprueban y es problema de ustedes, ¿no? Digo, si a mí me pasaban, por ejemplo, pasaban 30 alumnos, pero había 2 que no pasaban, pues de esos 2 me preocupo. ¿Por qué no pasaste? ¿Por qué no entendiste? Es mi responsabilidad saber por qué no estás aprendiendo. No es nada más que no aprendiste, pues ni modo, ¿no? Pues saber qué está pasando. El compromiso. Y el compromiso. Claro. Y descubrías muchas veces eso de que, sabes que pues, tiene un problema muy fuerte en su casa.
o tiene un problema que no quiere compartir, que a lo mejor es disléxico o tiene déficit de atención, muchas cosas que dices, ok, pues dime y yo te ayudo y el material te lo doy de tal forma, vemos cómo le hacemos. Que no te quedes sin saber. O sea, mi responsabilidad como maestro es que todos reciban la información y la aprendan. No es nada más aventar y quien la aprendió bien y quien no. Pues a mí se me hizo una responsabilidad muy grande y así soy con generalmente todas las generaciones que he atendido. Es eso. El interés genuino por los alumnos, porque de verdad aprendan y entender por qué no están aprendiendo a veces y tratar de guiarlos, de mostrarles cuál es el camino. El problema que yo veo ahorita, por ejemplo, mucho en las universidades, en las escuelas, es que tratamos como de inculcarles el molde de que es que tú vas a ser, por ejemplo, en mi caso, vas a ser el percusionista de sinfónico. Ok, voy a ser percusionista sinfónico, pero hay 4 sinfónicas en la Ciudad de México que son las mejores y que pues, son cerradas y que nada más necesitan 3 percusionistas y ya los tienen. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a encajar yo? Entonces se cierra mucho ese concepto y como que pareciera no se abre. Y al contrario, yo a mis alumnos yo les digo, pues sí, mira, están las sinfónicas, pero también hay música de cámara, pero también hay música popular, pero también hay investigación, también hay educación, también hay rock, hay jazz, hay pop. Hay gran cantidad de música en la que tú puedes desarrollarte y hacer muchas cosas, no casarte con la idea de que voy a ser instrumentista sinfónico y ahí me quedo. Y dentro de los géneros también las actividades. Puedes ser productor, puedes estar como músico, puedes ser compositor, director. O sea, sí, a mí me quedó muy claro. Yo cambié mucho mi concepto finalmente de enseñanza cuando me preguntaban ¿para qué educas? Yo educo a la gente para que sea feliz. Maravilloso. Es eso, o sea, el concepto que digo, mira, tú puedes pensar en querer ser tal cosa. Lo que yo te voy a proporcionar, toda la información técnica, lo que tú quieras, lo que yo quiero es que tú la uses, pero para que seas feliz. Si te hace feliz, úsala. Si no es eso lo que tú quieres, hay otras cosas que te pueden llevar a lo mismo, a la felicidad. Como dices, a lo mejor, y me ha tocado alumnos, yo no soy buen instrumentista, yo no me puedo desarrollar, no tengo por alguna razón alguna habilidad, pero puede ser productor. Y hay productores buenísimos que no necesariamente son los mejores músicos, pero son los mejores productores y saben y escuchan y entienden perfectamente. Porque ya tienen las bases de música. Así es. Digamos que hablamos de la educación como maestro, como la punta para llegar al centro de la persona. Exactamente. O sea, el pretexto, que es en este caso la educación, que es la formación, que es importantísimo, porque sí, los maestros nos tocan y nos cambian la vida, para bien o para mal. Así es. ¿Qué te parece si dejamos los demás temas para el corte que sigue, para el bloque que sigue y hacemos un corte? Muy bien. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. Hola comunidad, ¿cómo se encuentran allá en casita? Espero que todos estén muy bien después de este periodo vacacional que acaba de pasar. Nosotros estamos muy felices de estar de vuelta en su espacio informativo, Noti Sanfel, espacio que comparte con ustedes únicamente noticias agradables. Y hoy, la verdad es que no es la excepción. Resulta y resalta que ya estamos listos para el regreso de nuestros talleres. Para los más pequeños, de 5 a 7 años, tenemos el Club de Felichuy, Amigos del Huerto y Apreciarte, este último también en modalidad digital. Si en casa también hay pequeñitos, entre 8 y 12 años, tenemos actividades muy divertidas como Manos a la Tierra, Desarrollo Musical, Puntadas de Creatividad, Videobloggers, Desarrolla tu Creatividad e Iniciación Musical. Para adolescentes, también se abrirán actividades como Desarrollo Musical, Multiplica tu Inteligencia y mucho más. Pero esperen, también tenemos actividades para el público en general, como son teatro, danza contemporánea, capoeira y desarrollo musical. Finalmente, se mantienen las actividades de Ashtanga Yoga, yoga multifuncional y yoga restaurativa para adultos. Así que te invitamos a formar parte de las actividades que Sanfel Fusión tiene para ti. Hay una amplia variedad de horarios para que no te quedes fuera. En la descripción de este video te dejamos toda la información para que te puedas inscribir. Y bueno, después de tan bonitas noticias, yo me despido, pero no se pierdan la próxima emisión de Noti Sanfel. Hasta pronto.
De todo en México. Continuamos. Seguimos aquí en De todo en México con Gustavo Salas. Gustavo, entonces si hablamos de música, si hablamos de teatro, si hablamos de la educación, de conocernos a nosotros mismos mediante todo lo que vamos haciendo para buscar la alegría, la felicidad, la satisfacción de ser uno mismo. Y de ahí a lo que te dediques, que no necesariamente tiene que ser arte, pero sí con esta alegría, con este humor que plasmas casi siempre en las cosas que haces en escena, porque te vas mucho hacia la comedia, esa es tu tendencia. El humor, ese vehículo que nos permite burlarnos de nosotros mismos, hablar de cosas que no nos atreveríamos a hablar normalmente o que nos llevarían a la locura por los terribles temas que se pueden dar y que mediante el humor puedes hablar de ellos y hasta reírte, ¿no? Reírte de ti mismo y hacer esa catarsis que nos permite pasar del otro lado de estos temas que son tan difíciles. Qué maravilloso, ¿no? Esta herramienta, esta posibilidad del humor. Así es una herramienta, como bien lo dices, la cuestión del humor para mí es algo muy serio, así es que... Bueno... Lo que pasa es que, fíjate, yo estos últimos años he valorado mucho el humor. Yo lo aplico en muchas cosas, como dices, no tomarse uno tan en serio en la cuestión del humor. Pero yo he estado como viendo mucho ahora en como un tema recurrente, en la idea de que el humor es algo como muy liviano, ¿no? Por ahí hay una falacia que se ha nombrado mucho de uno de estos grandes directores de las televisoras magnánimas que decía que hacía televisión para entretener, como que el humor es un entretenimiento, cosa que es completamente falsa. El humor educa, el humor enseña. El humor, como lo dijiste, es una catarsis. Por eso los griegos tenían estas dos grandes vertientes en el teatro, la tragedia y la comedia. Estaban al mismo nivel, no era que vamos a ver tragedia y para ponernos contentos vamos a ver algo humorístico. No, el humor tenía el mismo peso. Era una catarsis, solamente que llevando temas también igual delicados, temas fuertes, pero esta risa es una catarsis, también educa. Entonces, en esta falacia se ha pensado mucho de que de pronto pues el humor es algo ligero, es como nada más burlarnos de y decir, pero hay algo mucho más importante atrás. Por eso para mí es muy importante de pronto este nivel de cómo manejamos el humor. El humor puede ser sí muy básico, muy el humor de pastelazo, que por ejemplo es lo más básico que puede existir, pero hay un humor que es muy inteligente y que sí, de pronto nos mueve algo. Decimos, reflexionar, está pasando algo me está diciendo, algo me hizo clic de que, sí es cierto, yo soy así o fulano es así o está pasando esto, ¿no? Entonces, ese tipo de humor es a mí el que me gusta mucho tratar de manejar, el humor inteligente, ¿no? El que se va al inconsciente. Así es. Que se dirige al inconsciente de la persona. Así es. Entonces, por muchos años yo vi, particularmente, por ejemplo, los programas de Chespirito me causaban siempre esta sensación. Sí, un humor que funcionaba en cierto nivel, pero llegaba un momento en que decía, no pasa nada, no evoluciona, no hay ningún cambio, están como atrapados en una dimensión y siempre era este humor recurrente de burlarse de, pero ¿dónde estaba el cambio, no? Entonces, cuando descubrimos ya luego televisión extranjera, ahí me doy cuenta de que existen otros tipos de programas que sí tienen un humor diferente, que hay diferentes formas de entender el humor, que hay diferentes formas de entender cómo nos reímos, por qué nos reímos y ver esa parte real de la auténtica catarsis del humor, que es de pronto sacar temas fuertes y dices, sí es fuerte, pero sí está justamente, como es el inconsciente, nos empieza a enseñar, nos empieza a mostrar muchas cosas, ¿no? No es nada más reírnos por reír. Y luego, como otra herramienta, también a mí el humor me ha funcionado mucho también en mis clases. Yo podría hacer un standing con mis clases. Serían un éxito, porque usted aprendería algo y aparte seguiría muy contento en su casa. No, fíjate que eso es parte de las inteligencias emocionales, cuando ya descubro la inteligencia emocional y todo esto, darme cuenta que finalmente una de las razones por las que los alumnos no aprenden es por el estrés. Cuando estás estresado, no aprendes. Simplemente es un instinto de supervivencia, exactamente. El cerebro se pone en estado de supervivencia y no hay aprendizaje. Hay la manera de mantenerme vivo. Entonces, estas clases que son tan de pronto estresantes, pues desde luego que no van a aprender los alumnos. En mis clases lo primero es siempre reír. En algún momento los alumnos tienen que reír. Y no sabes, por cualquier chiste que yo cuente,
notas la diferencia, cómo cambia físicamente los alumnos, cómo les cambia la cara cuando por fin se ríen. Y se dan cuenta de cierto, o sea, no es una clase solemne, no es algo que requiere una enorme solemnidad, es simplemente entender la información y recibirla de manera relajada y aprenden muy bien. Entonces, para mí esa también se convirtió en una herramienta muy recurrente en mis clases, ¿no? Entonces, te aseguro que siempre hago el chiste, no van a aprender nada, pero ¿cómo se van a divertir? Entonces, tengo una clase muy concurrida por lo mismo, se divierten mucho. Ese es un aprendizaje, el hecho de llevar el arte a tu vida en general, el humor a tu vida en general, porque cuando hicimos nuestra conversación preparatoria, me encantaron los temas que nos diste y el último tema es el arte y el arte en la vida, ¿cómo lo llevas tú? Me encantaría que comentaras esto para cerrar ya nuestro bloque. Claro. Esta forma de llevar lo sublime a tu vida, a lo cotidiano. Sí, pues como dices, es el arte. Uno como artista a veces se encierra mucho por cuestiones también de la educación, de cómo nos educan en la escuela. Pues tienes que dedicarte a la música y solo a la música, ¿no? Entonces yo me convertí en un rebelde en mi generación por ser alguien que se dedicó al teatro y a tocar otros instrumentos y a hacer otras actividades. Entonces era como, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Para qué pierdes el tiempo aprendiendo acordeón? ¿Para qué pierdes el tiempo haciendo teatro? O sea, eso es una más pérdida de tiempo, decía mucho mi maestro eso. Entonces yo me di cuenta que finalmente eso es lo que te vuelve singular como artista. Y cuando yo veo a mis alumnos que tienen estas inquietudes, ve por ahí, búscalo. ¿Tienes la inquietud? Búscalo. Eso es lo que te va a hacer singular como artista. El artista, entonces, hoy día ya es algo mucho más complejo. Ya no es solamente una persona que se dedica solo a la música. En mi caso, yo he encontrado arte en muchas cosas y que han alimentado y que me han alimentado mucho por todo lo que yo hago como músico. Ahorita, por ejemplo, poco antes de la pandemia, yo me retiré de la música por una cuestión muy fuerte que hubo por ahí de pronto y me refugié en la carpintería. Y en la carpintería encontré arte. Hay arte en la carpintería. Bueno, es finalmente a nivel de artesanía hablando técnicamente, pero sí hay un arte detrás de todo eso en la carpintería. De pronto también me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho el cine, las series, empecé a trabajar guiones. Estuvimos hace poco con Matías justamente en el concurso de 48 horas de cortometrajes. Me tocó hacer el guión. Entonces, puso decirte que me sirvieron mucho las clases de Pilar Villanueva, se las recomiendo, sobre cómo improvisar y cómo generar historias a partir de eso. Entonces, es también muy ligado a la música porque tiene el mismo principio. Tienes que generar un punto de interés, generar un punto de drama y generar un desenlace. El arte en general tiene todas estas cualidades. Entonces, se van entrelazando muchas cosas por todos lados. Entonces, a nivel general, yo recomiendo mucho que la gente se acerque al arte. Es muy importante que se acerque a estas cuestiones artísticas porque hay aprendizaje, porque hay sublimación, porque nos alimenta, porque nos nutre, porque nos permite tener catarsis. Entonces, el arte es muy, muy importante en nuestras vidas en general. Entonces, yo lo vivo, todas las expresiones artísticas que yo puedo conocer, que puedo abordar, yo ahí estoy y sublimando las situaciones de vida nos permite de pronto sobrellevar situaciones difíciles como las que hemos pasado ahorita con la pandemia, ¿no? Y pues por lo mismo, ahorita hablando justamente del tema, te tengo la primicia de que estoy ahorita promocionando un tema de mariachi que le dediqué a mi pareja que desafortunadamente falleció ahora en la pandemia y le dediqué un tema musical que estamos promoviendo y que yo creo que mucha de la gente que hemos perdido familia, amigos después de esta situación, pues es muy importante acercarse al arte, porque el arte justamente nos permite sublimar, nos permite sobrellevar el dolor, sobrellevar las tristezas. Es una manera de pronto de desahogarnos también. Entonces, para mí el arte es la vida, para mí es muy importante también eso. Ay, y lo lamentamos tanto, estas pérdidas, tanta gente que se nos fue, porque a todos nos tocó. Si es que no nos dio la enfermedad y que la sobrevivimos, pero es realmente lamentable y sublimar una pena tan grande, dejando una obra de arte, en este caso una canción que por sí misma tiene vida. Qué maravillosa forma de darle vuelta a estas tragedias.
Así es el arte, por eso es muy importante. Yo recomiendo generalmente que se acerque a la gente al arte, que lo estudie, que lo aborde, no pensando en ser artista, sino porque justamente esto nos permite sacar muchas cosas que de pronto traemos, conflictos, emociones. Entonces yo recomiendo siempre acercarse mucho al arte y permitir que los jóvenes, los niños se acerquen también al arte. Es básico para vivir. ¿Qué te parece si nos presentas y cerremos con esta pieza que es un homenaje a la vida, al amor, a tu compañero? Que nos presentes la pieza, su nombre, quién la hace, y que además hacer la vernácula fue maravillosa porque es un arreglo sensacional. Muchas Ya lo van a gracias. ver ustedes al terminar esta entrevista. Cerramos con este video. Preséntalo. Claro que sí, pues me permito presentarles a ustedes este tema. Se titula Solo un te quiero. Está en la voz de Mili, una joven cantante, una joven promesa, que recomiendo que también la sigan. Va llevando una carrera muy, muy notable. Yo se los recomiendo mucho. A quien también le agradezco que haya accedido a hacer este tema. Y este tema que pues pido compartan, más que nada justamente con la idea de que compartamos el dolor. El dolor de una pérdida no es algo que se pueda sanar fácil, no es algo que se pueda sanar rápido, pero es algo que podemos compartir y que podemos entender y que mucha gente que hemos tenido estas pérdidas lo entendemos. Y es a través de la música y en este caso a través de esta canción que yo espero que podamos ir sanando y haciendo este proceso del duelo que pues nos va a tomar mucho tiempo, algunos tal vez más, a otros menos, para resolver este tipo de duelo. Y pues espero que sea de su agrado y pues la compartan si a ustedes les gusta y la sigan esta canción. Muchísimas gracias. La edición del video corre también a cargo de Matías Carvajal, ¿verdad? Así es la A tu producción lado. de Victoria los dos. Digital, Matías Carvajal. Estuvimos en la dirección. En la producción de la canción estuvo el estudio Jabalí y Eloy Cruz como coproductor. Denise Arellano estuvo en la mezcla y en la ingeniería, que hizo un extraordinario trabajo también. No, fue una cosa maravillosa. La verdad, el tema fue algo, un proceso muy especial, ¿sabes? No fue algo tan liviano de alguna manera, pero me ayudó mucho también. Fue una catarsis el haber hecho este proceso. Participa gente, por ejemplo, como Madame Gorgona, está en las flautas, participando ahí. Xóchitl Hernández, que también es de Pelos de Gato. Heréndira Hernández Santamaría, Andrés Castillo, que es de Sinfónica Nacional en las cuerdas, Ángel Rojas, que estuvo grabando guitarras vihuelas, bueno, se los recomiendo. Ahí en los créditos seguramente van a encontrar todos sus nombres, musicazos, todos tremendos musicazos. Sí, mucho talento y mucho corazón para hacer esto, como solemos hacerlo en la vida. ¿Con qué cerramos? Con 2 minutos para que hables con nuestro público. ¿Qué les dirías para cerrar esta bella entrevista? Te agradezco tanto que hayas estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de poder hablar y compartir. Y pues yo solamente pues quiero dejarles el mensaje de permitirse, como les decía hace un momento, acercarse al arte. Aprendan un instrumento, aprendan pintura, aprendan danza, aprendan, déjense llevar por las artes. Las artes son algo que nos alimentan, son algo que nos permite crecer el espíritu. Y tienen muchos más beneficios de los que ustedes pueden imaginar. De verdad, nos ayudan en lo físico, en lo mental. Permitan que sus hijos se acerquen a la música. Si ven que tienen inquietud de aprender un instrumento, permítanse lo que lo aprendan. De verdad, tiene muchos beneficios. En el caso particular de la música, se los puedo compartir con toda honestidad. Los niños cambian, mejoran su aprendizaje, mejoran la atención, la convivencia. Un instrumento musical ayuda muchísimo. Y si usted siente que no puede aprender un instrumento porque ya tiene 40, 50 años, déjeme decirle que está usted equivocado. Puede aprender usted el instrumento. Probablemente no llegue a ser usted Paganini, pero créame que la satisfacción de poder lograr pequeñas cosas en el instrumento y de poder expresarse no tiene comparación con nada. De verdad,
aprender y compartir el arte es una cosa maravillosa y es algo que yo quisiera que todo mundo tuviera esa experiencia. Entonces, permita usted acercarse al arte y dejarse llevar por ese camino tan maravilloso que yo les puedo asegurar es hermoso. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Equipo Sanfel agradece su amable atención. Yo soy Gabriela Carrera y los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre. Te quiero, nos bastó al despedirnos, con la esperanza de encontrarnos nuevamente, pero solo al regresar te vi dormido, tú tan en paz, mi ser tan triste, tan dolido. Volver a casa no será nunca lo mismo, cada rincón habla de ti constantemente. Tu ausencia me aprisiona de improviso, la soledad se hace la dueña sin permiso, y mi corazón con tanta pena se volvió de sal, se hizo de arena, que arrastra el mar de tus recuerdos más profundos, y mi corazón con tanta pena se volvió de sal, se hizo de arena, que eleve el viento hasta el cielo. ¿Dónde estás tú? Gatos que te extrañan en el día y por la noche solo esperan tu regreso. Es difícil de aceptar esta partida que como un rayo te apartó de nuestras vidas, juntando el alma ya quebrada en pedacitos. Voy por la casa, por el barrio, por el mundo, guardo siempre los recuerdos más bonitos para no perderme en este oscuro laberinto.